tal, chicos? El tema de hoy es hemostasia. Como bien sabemos, hemostasia significa prevención de la pérdida de sangre. Para llegar a esta prevención de la pérdida de sangre, la hemostasia se divide en 4 pasos importantes, ¿no es cierto? Tenemos el espasmo vascular, el tapón plaquetario, la coagulación, que comprende el coágulo de fibrina, y por último ya la proliferación del tejido fibroso. El espasmo vascular se divide en 3 pasos, o sea, para lograr necesitamos 3 cosas. El espasmo miógeno local, que es producido por el propio traumatismo, un reflejo nervioso, que el propio dolor hace que el vaso se contraiga. Eso, cuando hablamos de espasmo vascular, estamos hablando de una vasoconstricción, es decir, que este vaso se achica, ¿no es cierto? Y por último, tromboxano A2, que es liberado por las plaquetas, ¿no es cierto? Supongamos que este es el vaso, ¿no es cierto?, donde está produciendo la hemorragia. Este es el traumatismo y el propio traumatismo hace que este vaso se reduzca la luz. Y al reducirse la luz hay menos flujo que pasa por este vaso y esto ayuda, ¿no es cierto?, obviamente a que se pierda menos sangre. Por sí solo el espasmo vascular no va a lograr la hemostasia, pero sí colabora a los demás pasos siguientes a que se produzca, ¿no es cierto?, la coagulación, ¿no es cierto? Ahora vamos a tener el siguiente paso que, como bien sabemos, es el tapón plaquetario. Como su nombre dice, el tapón plaquetario va a estar formado por un conjunto de plaquetas. Las plaquetas, como sabemos, son fragmentos celulares que derivan de la médula ósea, ¿no es cierto?, que más precisamente de los megacariocitos. Entonces, nosotros tenemos que este va a ser el vaso, este va a ser el traumatismo, y este traumatismo va a hacer que el colágeno entre en contacto con las plaquetas. Las plaquetas, que normalmente están en sangre, entran en contacto con este traumatismo, más precisamente con el colágeno de y se empiezan a activar, ¿no es cierto? Se vuelven más pegajosas entre sí y se unen al endotelio por medio de una proteína llamada factor de von Willebrand, ¿no es cierto? Y cuando se activan, ¿qué van a liberar? La plaqueta activada va a liberar 2 sustancias, ADP y también tromboxano. Estas 2 sustancias hacen que las propias plaquetas se activen aún más y liberen más también ADP, tromboxano. Entonces se va creando un ciclo vicioso, ¿no es cierto? Porque el propio vaso va activando plaquetas y estas plaquetas se van activando más plaquetas. Y es lo que se llama como tapón plaquetario. En los pequeños vasos no es necesario pasar al tercer paso, que es la coagulación de fibrina. Ya con este paso, con la formación del tapón plaquetario y con el paso anterior, que es el espasmo vascular, ya tenemos la hemostasia, que es la prevención de la pérdida de sangre, ¿no es cierto? Una vez ya obtenido todo esto, el tapón plaquetario, pasamos al tercer paso, que es el coágulo de fibrina. Tenemos 2 pasos, ¿no es cierto? Una vía extrínseca y una vía intrínseca. Ambos van a confluir en un determinado momento para tener una vía común. Entonces, primero tenemos la vía extrínseca. ¿Cómo comienza la vía extrínseca? La vía extrínseca tenemos un traumatismo tisular. El propio traumatismo hace que el vaso lesionado libere factor tisular. Este factor tisular va a hacer que se active el factor 7, ¿no es cierto? Este factor 7 activado ya activa el factor 10. El factor 10 activado no sin antes con la ayuda del factor 5, calcio y fosfolípidos. Este factor 10 activado, más este complejo que se denomina complejo activador, va a permitir que la protrombina, que es una molécula sintetizada en el hígado, que facilita todo este sistema de la coagulación, que la protrombina pasa a trombina. Esta trombina a su vez va a actuar sobre fibrinógeno para que este pase a fibrina. Y esta fibrina ya tiene capacidad automática de adherirse a otras moléculas de fibrina. Y esto es lo que va a formar el coágulo, ¿no es cierto? Que se va a unir ya también al previo tapón plaquetario. Y ambos todos van a tratar de evitar la hemorragia, ¿no es cierto? Esto es lo que conocemos entonces como la vía extrínseca. Y la vía intrínseca ya tiene que ver con el contacto de la propia sangre con el traumatismo, ¿no es cierto?
El colágeno de la superficie endotelial dañada entra en contacto con el factor 12, lo activa. Entonces el colágeno más el factor 12 activado va a activar al factor 11. Este factor 11 activado a su vez activa el factor 9. El factor 9 activado, igual que en el caso anterior de la vía extrínseca, va a activar al factor 10 activado, no sin antes con la ayuda del factor 5, de calcio y fosfolípidos. Estos fosfolípidos no son cualquier fosfolípido, son fosfolípidos liberados por las plaquetas, ¿no es cierto?, que también contribuyen al paso 3. Entonces las plaquetas, como podemos ver, actúan en el paso 2 y en el paso 3. Y también en el paso 1, porque liberan tromboxano, como dijimos, y eso ayudaba al espasmo vascular, que es la vasoconstricción, ¿no es cierto? Todo esto entonces va a confluir en el factor 10 activado y, como ya dijimos, protrombina, trombina. La trombina actúa sobre el fibrinógeno y el fibrinógeno en fibrina. Ahora, una vez que tenemos todo este coágulo, nosotros tenemos también que eliminar este coágulo, ¿no es cierto? Porque una vez que ya cumplió su función, ya no se está perdiendo sangre, ya no se está produciendo la hemorragia, ahora hay que degradar este coágulo. ¿Y a cargo de quién está esto? Aparte de la plasmina, ¿no es cierto? La plasmina deriva de una euglobulina llamada plasminógeno. El plasminógeno tiene que activarse. Cuando se activa, pasa a plasmina y la plasmina degrada la fibrina. ¿Cómo se activa el plasminógeno? El propio tejido dañado va a liberar activador del plasminógeno. Lo va liberando en forma muy lentamente, ya así conjunto se está produciendo la coagulación, ya se está liberando activador del plasminógeno. Este plasminógeno entonces pasa a plasmina y, como ya dijimos una vez más para que nos quede todo claro, va a degradar la fibrina. Entonces, como todo está regulado, una vez que se forma también tenemos el mecanismo contraproducente, que es la degradación de este coágulo, ¿no es cierto? Ahora, es importante que sepamos también por qué en casos normales no se produce una coagulación. O sea, en estado normal, ¿por qué no coagulamos? Bueno, hay tres mecanismos que nos explican por qué no coagulamos en estado normal y sí en la hemorragia. Nosotros tenemos que en la sangre hay sustancias procoagulantes que, como su nombre lo dice, van a favorecer a la coagulación, y otras llamadas anticoagulantes, que lo que hacen es inhibir el proceso de la coagulación. Entonces, de que se coagula o no la sangre depende de un equilibrio normal entre estas dos sustancias, ¿no es cierto? En estado normal hay un predominio de las sustancias anticoagulantes para evitar que no se estén formando coágulos todo el momento, ¿no es cierto? Y además hay tres datos importantes que evitan que esto ocurra. La lisura del endotelio. Cuando se daña el endotelio, se afecta al colágeno y ahí empieza la vía intrínseca, por ejemplo. También hay una capa de glucocálix que lo que hace es repeler, ¿no es cierto?, a los factores de coagulación, y obviamente cuando se produce el traumatismo o cuando hay una hemorragia se pierden estas dos sustancias, y también lo que vamos a tener es la antitrombina 3. Estos son los tres mecanismos que evitan la coagulación en estado normal, ¿no es cierto? Estos son los tres mecanismos que evitan la coagulación. Y ahora, por último, también quería decirles, esto tiene que quedar muy claro, porque es el proceso de la coagulación. De los tres pasos, de los cuatro pasos, el más importante es el coágulo de fibrina, ¿no es cierto? Porque este es el que evita la mayor pérdida de sangre, ¿no es cierto? Otra diferencia importante entre la vía intrínseca y extrínseca, aparte de cómo comienzan, uno es por el traumatismo tisular, en cambio el otro es por el contacto del colágeno,
También la diferencia es que la vía extrínseca es mucho más rápida que la vía intrínseca. Una vez iniciada, su único paso limitador es la concentración de factor tisular. Cuanto más tejido se dañe, más tejido libera factor tisular, más factor 7 se activa y, como bien sabemos, el resto de la cascada es la coagulación. Bueno, y eso más que nada, chicos. Yo quería darnos una tarea. La tarea sería que busquen enfermedades de la hemostasia, qué enfermedades interfieren en toda esta cascada de la coagulación, y también estudios de laboratorio que nos solemos pedir, ¿no es cierto?, a los pacientes para ver la indemnidad del estado de hemostasia de los pacientes, ¿no es cierto? Cualquier duda, cualquier pregunta me escriben, yo voy a contestarles por vía del campo virtual. Muchas gracias.